promuevan mejoras en el sistema educativo provincial, favoreciendo la formación de los niños, niñas y adolescentes de nuestra Catamarca. El debate sobre la temática estará a cargo de 3 disertantes, la doctora Mónica Marquina, la profesora Blanca Monjau y el ingeniero Flavio Sergio Fama. La doctora Mónica Marquina es doctora en Educación Superior y licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora de Política Educacional y de Educación Comparada en la UBA y dicta clases de posgrado en diversas universidades del país. Es investigadora independiente del CONICET en temas de educación y miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria a propuesta de la Cámara de Diputados de la Nación. Sus resultados de investigaciones están publicados en muchas revistas y libros, tanto nacionales como internacionales. Forma parte de la Fundación ALEN, en donde co-coordina la Comisión de Educación, desde donde surgieron análisis y propuestas sobre cómo asegurar el derecho a la educación en contexto de pandemia. La profesora Blanca Monjau, profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Catamarca, se desempeñó durante 30 años en la docencia. Fue directora de establecimientos de nivel medio y superior, profesora en ambos niveles, directora de educación privada, directora de nivel polimodal, rectora del IES Recreo, subsecretaria de Educación, directora del Colegio del Carmen y San José, profesora del IES José Cuba y capacitadora de la Red Federal de Formación Docente Continua y consejera del claustro de egresados de la Facultad de Humanidades. El ingeniero Flavio Fama, actual rector de la Universidad Nacional de Catamarca y presidente de la línea Raúl Alfonsín. Agradecemos a todas y todos su presencia y participación en este debate. Les pedimos que durante la exposición de los disertantes apaguen sus micrófonos. Concluidas las exposiciones, se habilitará un espacio de intercambio. Comenzará la exposición la doctora Mónica Marquina, continuará la profesora Blanca Monjau y concluirá el debate el ingeniero Flavio Fama. Le damos la palabra a la doctora Mónica Marquina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, me encantaría estar ahí, ¿sí? En general uno cuando hace estas cosas visita y se involucra con el contexto y bueno, las veces que he ido a Catamarca, a la universidad y a la provincia realmente me han recibido muy bien y bueno, ante la invitación de Flavio absolutamente, inmediatamente acepté porque bueno, me une muy cercanamente un cariño con la provincia y con la universidad. Yo para avanzar y no ocupar mucho tiempo, mi idea un poco es dar un panorama general de en qué situación estamos hoy con el tema educativo, tratando de recuperar un poco la experiencia del año pasado, que todos conocemos, pero siempre viene bien para poder analizar qué es lo que pasa hoy. ¿Qué es lo que ha pasado hoy, este año, hasta el día de hoy? O sea, el día de hoy es un día muy importante, el día de ayer también, o sea que este evento de alguna forma es un buen espacio para que podamos analizar lo que está pasando prácticamente en tiempo real. Y a partir de ahí me parece que la otra cuestión importante es como partido, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro rol, ¿sí? Desde la oposición provincial, la oposición nacional, desde qué lugar podemos establecer una estrategia de trabajo en el tema educativo que tan caro es a los valores, ¿no?, del Partido Radical, para pensar hacia adelante cómo seguir. El 2020 todos conocemos que realmente, bueno, fue un año muy traumático para todos, ¿sí? No afectó de la misma manera a cada uno, si bien para todos fue muy traumático, algunos lo han atravesado de una manera mucho más crítica, sobre todo por temas económicos, por temas de trabajo, por temas de salud, ¿sí? Pero también por temas educativos. Ustedes recuerdan que ni bien la cuarentena se define, se establece, y va a ser por 15 días, ¿sí? Por eso uno hoy está muy atento y con mucho temor, ¿no? Esto cuando se dice en 2 semanas esto termina, porque tenemos una experiencia previa, y no conocíamos nada, ¿sí? No conocíamos nada del virus, no conocíamos nada respecto a qué hacer ante situaciones de este tipo. No conocíamos nosotros como país, pero tampoco lo conocía el mundo. O sea, fuimos aprendiendo sobre la marcha. En esa marcha cometimos muchísimos errores, ¿sí?
hay algunos aspectos que pudimos atajar. La decisión de la cuarentena sirvió de alguna forma para poner el sistema de salud en condiciones mínimas, ¿sí?, que permitieran que no sobrepase la disponibilidad de camas, etc. Pero ustedes recordarán que el tema educativo estuvo ausente desde el principio. Cuando se le preguntaba al presidente qué pasaba con el tema educativo, o sea, se suspendieron las clases unos días antes de declarada la cuarentena, y el presidente en cada conferencia de prensa durante ese momento y a lo largo de buena parte del año decía: no es un tema prioritario, no es lo que me preocupa hoy, ¿no? En aquel momento entendíamos que era razonable, no sabíamos lo que se venía, y de alguna forma todos desde nuestros lugares acatamos, aceptamos, porque ante estas cuestiones el ciudadano argentino y la ciudadana argentina tienen esa necesidad de confraternizar, de estar todos juntos ante situaciones tan desconocidas. En el tema educativo, el primer error que se cometió fue pensar que el territorio argentino era uno solo, ¿sí? En el caso de Catamarca, entiendo, creo, no sé cuándo empezaron los casos, me parece que por mitad de año, ¿sí? Pero las escuelas se cerraron, porque se cerraron, literalmente se cerraron, a mediados de marzo. En algunas otras localidades quizás el virus llegó recién en septiembre, pero todos asumimos que el país era una única unidad y que entonces las clases había que cortarlas, las presenciales. Cuando yo digo esto y hago el énfasis, porque ese es un énfasis que hoy también lo tenemos que tener presente, se cerraron literalmente, hago referencia a que luego lo fuimos viendo en el mundo. Las escuelas, aun cuando se cerraron, se suspendieron las clases y siguieron las clases virtuales, en la mayoría de los países del mundo desarrollado las escuelas no se cerraron. Se mantuvieron con guardias, con docentes, aunque sea guardias mínimas, para atender a los hijos de los trabajadores esenciales, ¿sí?, que tenían que seguir trabajando. O sea, y de alguna forma algo que a veces genera bastante reacción, de decir, bueno, la escuela enseña, ¿por qué tiene que ser la guardería de los hijos de la familia? La escuela cumple muchas funciones, entre ellas ser un espacio de cuidado, además de ser un espacio pedagógico por excelencia, ¿no? Y entonces, bueno, estas fueron las estrategias que algunos países fueron desarrollando con el tiempo, pero nosotros mantuvimos esa regla que se sostuvo a rajatabla, incluso cuando ya había evidencia de estudios, de análisis y de propias experiencias de que se podía empezar a transitar de alguna forma la presencialidad, y que después luego, ya en septiembre, los estudios demostraron que las escuelas no son foco de contagios que alteren significativamente las tendencias que se dan en una sociedad, ¿sí? Y que los chicos, que al principio se pensaban que eran unos supercontagiadores, en realidad no se contagian de la misma forma que se contagian los adultos y pues sobre todo, bueno, los mayores, que es los que más le afectan. O sea, fíjense ustedes que hay localidades en donde el virus recién llegó cuando ya había estudios que mostraban que las escuelas eran lugares seguros. O sea, que uno podría pensar que en algunos lugares de la Argentina podría haber habido clases todo el tiempo, ¿sí?, si hubiéramos hecho las cosas de manera medianamente planificada. Es verdad que al principio, ante el desconocimiento, bueno, era difícil planificar, pero ya a mitad de año claramente estaban más o menos las cosas con cierto conocimiento. Y ahí fue cuando, desde la Fundación ALEM, que es el lugar donde yo puedo comentarles políticamente cómo fuimos trabajando, empezamos a elaborar información y documentos. La fundación, a la que todos ustedes están invitados, es un ámbito de discusión, de pensamiento, es el ámbito que le aporta ideas al partido a la hora de tomar decisiones. Y ya desde mayo se empezó desde la Fundación a elaborar algunos documentos que planteaban la necesidad de empezar a pensar cómo salir de manera ordenada de esta situación. No se decía que había que salir en ese momento, pero sí era: aprovechemos el tiempo, que estamos todos encerrados, para empezar a planificar lo que viene. Eso fue lo que no sucedió en la Argentina, ni con la cuarentena en general, ni con la educación en particular. Es más, ya a finales de año, cuando decíamos octubre, noviembre, empecemos, aunque sea, a probar cómo es volver. Cómo es volver significa, bueno, cómo vamos a organizarnos, esto de las burbujas, etcétera.
porque era necesario empezar a practicar cómo iba a ser ese regreso en 2021. Ni hablar de que también se decía que había que empezar a equipar las escuelas, a condicionarlas, a ponerlas en condiciones para poder afrontar esta situación que, bueno, en definitiva, exigía todavía muchas más condiciones que las que naturalmente exigen. Esto no sucedió, ¿sí? Resulta que las clases, empezó de vuelta el tema educativo, si ustedes recuerdan, en el mes de enero, y las escuelas habían estado cerradas con llave desde marzo hasta ese momento. Hay fotos de escuelas de Santa Cruz que los yuyos de las escuelas en las puertas y en los alrededores llegaban casi a la altura de una persona. Entonces esto significa esta falta de previsión, falta de planificación, y qué es lo que lamentablemente estamos viendo también en estos días, ¿sí? Si ustedes, bueno, digo, para hacer un último raconto, empezaron en las clases, o sea, por lo menos hubo un acuerdo de que había que empezar la presencialidad, pero algunos datos que no son oficiales porque no existen, muestran que en realidad esta de la presencialidad en 2001 no fue una realidad en todos lados, ¿sí? En términos generales de país, algunos estudios muestran que apenas el 40% de los chicos tuvieron clases presenciales, dependiendo de las provincias. Hay provincias de donde no empezaron las clases presenciales y tampoco hubo clases virtuales, porque esta es otra de las cosas que sí son características de nuestros países y que no son características del primer mundo. Que no haya clases presenciales no significa que los chicos tengan que hacer clases virtuales, que reemplacen de alguna manera la presencialidad. Un 30% de las provincias no están en condiciones de garantizar conectividad o equipamiento a las familias. Se ha hablado de los chicos por Zoom, los chicos por WhatsApp, las tareas que se mandaban por telefonito, por mensajes, bueno, en condiciones que claramente, y todos ya a esta altura aceptamos, que de ninguna manera reemplazaron, ni siquiera en algún porcentaje razonable, las necesidades de educar que todos los chicos tienen. Ni hablar de, ya dejándolo de lado lo pedagógico, lo psicológico. Ya a partir de agosto, septiembre, empezaron a surgir los problemas que tienen que ver con estas otras funciones que la escuela garantiza, que tiene que ver con la socialización, con el vínculo de los chicos con sus compañeros o con otros adultos, ¿sí? Que de alguna manera abren el espectro de que el único adulto referente sean las familias. Ni hablar en las casas estallaron en muchos casos de familias que tenían que trabajar y salir, o familias que tenían que trabajar en la casa y era imposible con los chicos. O sea que ya los problemas no solamente educativos empezaron a emerger, y ni hablar de otros problemas que no están analizados porque son problemas ocultos y que en algún momento alguien seguramente se pondrá a analizar, que tienen que ver con todos los problemas que no se dicen, que no se muestran, y que muchas veces la escuela es el lugar en donde emergen, aparecen señales que justamente hacen que se visibilicen problemas de violencia familiar, de abuso en las casas, etc. Es decir, que aquí hay algo importante, y creo que a esta altura todos reconocemos, y es el rol que tiene la escuela en un pueblo, en una localidad, en una provincia o en un país. La escuela es la representación del Estado en los más recónditos rincones del país, ¿sí? Y que la escuela esté cerrada significa dejar librada a la suerte a toda la población. En esa librada a la suerte, algunos podrán prepararse, tendrán las condiciones, los elementos, los recursos para poder salir de esa situación. Ejemplo, las escuelas Blue, ¿sí? Hay muchas familias, no sé en Catamarca, pero aquí en la capital y también en la provincia, ante la necesidad de que los chicos tengan algún tipo de vínculo pedagógico, contrataban maestras, ¿sí? Digo, esto no está mal, son los recursos que algunas familias, porque podían hacerlo, lo hicieron, para armar, aunque sea grupos, ¿sí?, de aprendizaje absolutamente informales. Mientras que otros, no sucedió esto porque es imposible, no hay forma, y además los chicos empezaron a ocupar otras funciones dentro del núcleo familiar que tiene que ver con cómo salir a buscar dinero y todo lo que se necesitaba en esta situación de crisis. Es decir, que la experiencia del 2020 es una experiencia de la que aprendimos todos en materia educativa. Por eso no se entiende cómo hoy
ayer, de una manera intempestiva, luego de que el Consejo Federal de Educación, que es el ámbito que junta a todos los ministros, había acordado que la escuela es lo último que se cierra y que la presencialidad se iba a extender el mayor tiempo posible. Luego de eso, unas horas después, el presidente anuncia que en el medio de las nuevas medidas, sobre todo para la región del AMBA, se suspenden las clases de nuevo. E invitó a otras provincias a hacer lo mismo, de vuelta ante el gran miedo, que es razonable, de la salud, de la contagiosidad y del aumento de la circulación del virus. Yo le voy a mostrar, no sé, creo que puedo mostrar, y con esto ya voy terminando, sí. Un cuadrito nada más. ¿Se ve? ¿Se ve? No estamos viendo nada. No. A ver, esperen un cachito. Bueno, si no lo dejo, no importa. Hay un cuadro, hago un último intento y si no, lo dejo. ¿Ahora? No. No. Bueno, hay un cuadrito. Ahí está. Este es un cuadrito que está remarcado acá, dice Ministerio de Educación Argentina, ¿sí? Datos del Ministerio de Educación, que salió en abril ahora, que muestra cómo circuló el virus en la población escolar, o sea, docentes y alumnos, desde que empezaron las clases hasta ahora. Fíjense ustedes los exiguos porcentajes de impacto de casos positivos en la población escolar. E incluso estos casos que fueron positivos en la población escolar, no está demostrado que hayan sido casos que se originaron en las escuelas. En general, lo que se muestra, lo que está demostrado es que en general la escuela es el lugar de detección, ¿sí?, de los casos, pero que los chicos o los adultos se contagian en otros lugares y ahí es donde llegan luego a la escuela. Entonces, con esta experiencia estamos hoy en esta situación, y en esta situación la gran pregunta es, si nosotros como partido además de una coalición dentro de la oposición, no hacemos nada, justamente con temas educativos, que son temas que son tan caros a los valores del radicalismo, que incluso mucho más que a otros colegas y amigos de la coalición, ¿sí? ¿Para qué estamos? Y ahí es donde yo me animo a invitar y a un poco reflexionar sobre cuál es el lugar de la oposición y de los partidos políticos en este contexto. En este contexto en donde el tema educativo realmente hoy es el tema. Si ustedes se fijan en todos lados, quizás yo lo siento más aquí, en la capital y en el AMBA, pero prácticamente en el país hoy se está hablando de educación. Entonces, el lugar nuestro. Y el lugar nuestro me parece que requiere una articulación. ¿Una articulación de quiénes? De los diputados y diputadas nacionales. Tenemos dos jefes de bloque que tienen una visibilidad enorme, Mario Negri, Luis Narinenov, que articulan todos estos temas. Tenemos un presidente de partido que durante todo el año pasado convocó, Alfredo Cornejo, actividades que visibilizaran cuál era la situación de la educación en las provincias con los diputados provinciales. Entonces tenemos diputados y diputadas nacionales, provinciales, intendentes, referentes partidarios y gente que se ocupa de pensar, proponer, que uno los podría ubicar, o yo porque conozco y sé, soy de donde estoy, en la Fundación Alem, pero también en otros lugares. Si no articulamos toda esa masa crítica, para realmente poder salir a discutir y a proponer, ¿sí?, que esto es lo más importante, concretamente, en nuestros lugares, que se haga algo con el tema educativo, que no es tampoco decir, abran, sino poner cierta racionalidad a la situación, y a poner la racionalidad en el sentido de la necesidad de planificar y mantener una coherencia, que quizás esa coherencia nos muestre que en un tiempo haya que suspender las clases, pero eso significa que empecemos a planificar, que la escuela no se cierra, que en ese caso la escuela sirve para recibir a los chicos cuyas familias no pueden tenerlos porque tienen que salir a trabajar, o los hijos de médicos, o los hijos de otros trabajadores esenciales. Al menos planificar cómo empezar a transcurrir el 2021 sin cometer los errores del 2020. Y esto es lo que
me parece que un partido como el Partido Radical, en todos sus niveles territoriales, tiene que empezar a exigir y a trabajar en sus lugares para que realmente tengamos esta visibilidad que nos merecemos tener en un tema como el tema educativo. Así que, bueno, esto es por ahora lo que puedo compartir y en todo caso podemos seguir después discutiendo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Mónica. Le damos la palabra a la profe Blanca Monllao. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer y celebro la construcción de este espacio. Lo que yo quería plantear como inicio es por qué estamos haciendo uso de este tiempo para hablar de esta temática. Y en realidad estamos haciendo uso de este tiempo y para hablar de este tema por la mala y deficiente gestión de la pandemia. Donde hubo un gobierno tanto nacional como provincial que hicieron abuso de las restricciones en momentos inadecuados. Cuando tomaron estas decisiones no fueron los momentos más oportunos. Entonces nos llevaron a un largo camino de clausura de actividades, entre ellos del sistema y de las actividades escolares. Por otro lado, un gobierno que tiene el sesgo de la falta de previsión, de las promesas incumplidas. Fíjense que a esta altura, supuestamente, y de acuerdo a lo que nos aseguró el presidente, toda la población o gran parte de la población de riesgo al menos, ya debería estar vacunada, los docentes deberían estar vacunados y sin embargo estas previsiones no se cumplieron. Además, ni siquiera disponemos de las vacunas. Entonces, un gobierno que ha mostrado la inoperancia en sus funcionarios para llevar adelante esta coyuntura tan difícil que nos toca atravesar. Esto ha llevado a una situación de hartazgo en la población, de pérdida de la credibilidad, e incluso ha generado algunas rebeldías o pequeñas rebeliones, como las que pudimos ver en estos días, donde la gente sale a manifestarse, fruto de esta situación que vive, como una eterna prolongación de la cuarentena, y que incluso ha llevado a que se viole el distanciamiento social. Mónica bien planteaba, yo sigo pensando que en muchas decisiones políticas el país se mira desde Buenos Aires. Las realidades como las nuestras de este norte pequeño o del norte más grande no se tienen en cuenta y muchas veces son ignoradas y no se contemplan. No formamos parte de las grandes decisiones generalmente. Yo siempre digo que tuve la posibilidad de participar en reuniones del Consejo Federal y los lugares hablan. En el seno del Consejo Federal, el lugar destacado lo tiene la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Están siempre al lado o muy cerca del ministro de la Nación. Entonces, estas cosas no son casuales, son concepciones que hay que empezar a desterrar porque tenemos un federalismo totalmente asimétrico. Habiendo dicho esto, me voy a referir de manera particular a lo que ocurre en el ámbito de la jurisdicción. Nosotros hoy en la provincia vivimos situaciones de extrema gravedad. Por ejemplo, entre las que puedo citar, no voy a enumerar todas para no agobiar, pero tenemos alumnos que en la virtualidad no han podido tener clase de muchos espacios curriculares porque el gobierno no cubrió las vacantes, los cargos vacantes y tampoco las suplencias. Entonces, esos alumnos además han perdido su año académico en muchos casos, porque tienen materias en las que les mantienen las correlatividades que no han podido cursar. Esta es una situación que ha generado en los alumnos angustia, hasta se han manifestado públicamente. Por otro lado, vemos cómo permanentemente se va violando
la carrera docente, nombrando supervisores que no reúnen las condiciones, que son puestos a dedo sin reunir los requisitos que marca la normativa. No hay carrera docente, ya de por sí la docencia es una carrera con escasas motivaciones para el ascenso, porque ¿cuántos llegan a un cargo directivo? ¿Cuántos llegan a un cargo de supervisor? Es decir, la permanencia en un cargo es de larga data y por lo tanto cuesta mucho mantener esta motivación, ¿no? En los colegas. Por otro lado, el año que pasó ha sido un año que lo pudimos vislumbrar como una oportunidad y no lo hemos aprovechado. Podríamos haber saldado la deuda que tenemos para poner en condiciones los edificios escolares. Este año, cuando se anunció la vuelta a la presencialidad, recién advierte el gobierno y la ministra que no teníamos los edificios en condiciones y que muchos de ellos ni siquiera podían abrir las puertas y otros las podían abrir a pesar de las fallas edilicias. Entonces hubo escuelas, creo que no me equivoco, que ni siquiera pudieron abrir estas clases presenciales, no pudieron abrir sus puertas porque no estaban preparadas. Hemos perdido, hemos desperdiciado ese año, como lo hemos desaprovechado también en materia de capacitación para los docentes, como lo hemos perdido también en una cantidad de cosas. Por ejemplo, se han hecho designaciones de personas en las escuelas que nadie sabe dónde están prestando servicios. Tenemos docentes que llevan trabajando entre 1 y hasta 4 años que no han cobrado nunca su salario, que están trabajando en los distintos niveles del sistema, sobre todo en el nivel superior, y que no han cobrado sus salarios en 1, 2, 3 y 4 años, lo que ha llevado a que muchos de ellos opten por otros trabajos y por dejar la tarea docente, porque no cobran, están pauperizando al sector. Hay una ausencia también de política salarial, se sientan a negociar tarde, los gremios denuncian que no se los convoca, paritarias, es decir, están clausuradas en las provincias muchas cosas. A veces uno tiene la sensación de que estamos librados al arbitrio de un señor que quiere ejecutar algunos de sus caprichos, porque en muchos casos se han adoptado, como en el caso del nivel superior, pretendiendo pasar el sistema formador al área del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no eran una decisión inconsulta, sin los actores y además irracional, porque no tenía lógica alguna el planteo que se realizó en ese momento. Un sistema que es medular, porque es el sistema, el subsistema formador, donde estamos formando a los futuros docentes, y es un sistema que se ve permanentemente avasallado, atropellado y desjerarquizado. Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué caracteriza hoy a la educación provincial? Y yo diría que la educación provincial hoy tiene el sesgo de la improvisación, la falta de planificación y fundamentalmente del desorden. Es un sistema caótico hoy. Frente a este panorama, yo me hacía algunas preguntas que me parece que terminan siendo retos, no solo para nosotros o para el espacio en el que está Flavio y para el partido en general, sino también para las autoridades que hoy están en funciones y que son las que tienen que ir mirando estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿qué significa educar en estos contextos de incertidumbre? ¿Cuál es el rol del docente en estos nuevos escenarios que se presentan? ¿Cómo se preparan las instituciones para hacer frente a la contingencia? ¿Cómo se prepara
el subsistema de educación superior, que es el que tiene que formar a los futuros docentes. Por otro lado, ¿cómo hacemos frente a este drama de las experiencias que no hemos atravesado, que no hemos vivido, de lo perdido, de los conocimientos y las habilidades que no han desarrollado nuestros chicos, nuestros jóvenes y nuestros adultos? ¿Cómo repensar un currículum que sea capaz de ofrecer alternativas para que todos aprendan habilidades sociales, cognitivas, emocionales? Acá se habló hace poco de una normativa que tiene que ver con educar en las emociones en el ámbito escolar, pero queda en letra fría, en letra muerta, nadie dice cómo hacerlo, cómo llevar adelante esto, cómo capacitar a los docentes. Es un desafío trabajar desde las neurociencias. Y por otro lado, me parece que también tenemos el desafío de ver cómo vamos rompiendo algunas representaciones que están muy enquistadas, muy instaladas en los docentes, incluso en mí misma, ¿no? Y cómo me costó mucho ir trabajando eso. Por ejemplo, una de las representaciones que en este momento veo es que para los docentes la virtualidad es sinónimo de facilismo. Y por ello sobrecargan a los alumnos de actividades. Y los alumnos nos dicen, encontramos docentes desmotivados, que no tienen buen manejo de las herramientas tecnológicas, que nos sobrecargan con actividades. Entonces, bueno, estas representaciones o las representaciones que tenemos acerca de la evaluación, ¿no? Esto de poner grandes trabas, de hacer zancadillas a los alumnos para ver cómo los hacemos caer. Es decir, hay que ir trabajando muchas cosas que en el ámbito educativo operan como un obturador para que se den aprendizajes de calidad. Yo creo que esta pandemia nos deja, por otro lado, el desafío de cómo devolverle la centralidad a la escuela, una escuela que hoy se ocupa mucho más de lo urgente que de lo necesario, y que sigue en las políticas públicas a nivel provincial alimentando las grandes desigualdades que ya existen. Por ejemplo, Mónica hizo alguna referencia a los acuerdos jurisdiccionales. Hay un documento del CIPEC y del BID que plantea algunos acuerdos entre las jurisdicciones que no se han cumplido. El acuerdo de aumentar la conectividad, Catamarca en ese documento aparece con hogares que tienen solo el 25% de los hogares conectividad. Catamarca solo está por debajo de Catamarca, Santiago del Estero. La Rioja tiene el 32% de conectividad. Otras provincias también lo tienen, ni hablar de la ciudad autónoma que tiene más del 50% de conectividad en los hogares, y la provincia de Buenos Aires, incluso a pesar de sus grandes bolsones de pobreza, tiene poco menos del 50%. Nosotros hemos decidido, ya termino, hemos decidido llevar la escuela a la casa, y esto ha generado en muchos una gran frustración, ya que los padres y las familias sienten que no pueden brindarles a sus hijos todo lo necesario para lograr aprendizajes. Así es, muchas gracias, profe. Todavía se marca, se siente más la brecha que hay entre el acceso a la conectividad e inclusive a la calidad de la educación entre un sector y otro, ¿no? Entre los más vulnerables y los menos vulnerables, ¿no? Exactamente, sí, hay jóvenes que tienen apoyo en la familia y otros que no, pero no porque las familias no quieran, porque no están en condiciones de ofrecerlo. Exacto. Y el Estado los deja absolutamente librados a su arbitrio y a lo que ellos puedan hacer. Muchas gracias, con todo lo que estaba planteando, profe. Sí. En realidad, esto queda a la vista que la educación en Catamarca está en terapia intensiva, vino a desnudar muchas cuestiones en todo
en toda la provincia y más precisamente en el interior, a donde la conectividad es prácticamente nula, es lerda, existen distritos como Copacabana, El Puesto, a donde la señal es débil y no tienen acceso los chicos para poder instruirse, ¿no? Entonces Así eso es. demuestra la brecha grande que existe entre el interior y la capital también, ¿no? Yo creo que Inclusive la capital también no tiene buen acceso a la conectividad, tampoco creamos que la capital de la provincia, acá en los barrios más vulnerables, los chicos tampoco tienen acceso a la conectividad, entonces eso demuestra claramente lo que mencionaba acá la profe con respecto a la desigualdad, ¿no? A la desigualdad social que existe. Agradecerle nuevamente, hay algunos comentarios en el chat que ya vamos a ir oportunamente abriendo y dando la palabra a quienes quieran tomarla. Le cedemos la palabra al ingeniero Fama. Ingeniero. Gracias Fer. Bueno, sí, ahora saludarlos a todos y todas, agradecerles que estén acá, agradecerles que hayan acompañado esta iniciativa de Casa Raúl Alfonsín, que en definitiva, como dijo Fernanda al principio, la idea es generar un ámbito de debate desde distintas miradas y gracias especialmente a las expositoras que me predecieron porque la verdad han dado una mirada desde lo nacional y desde lo provincial que creo que no tiene prácticamente nada que agregar. Mi rol en este Meet es justamente explicarles un poco cómo lo vivió un gestor. A diferencia de todos ustedes, yo estoy del otro lado del mostrador gestionando la educación en un momento de pandemia, con características propias, como mencionaba Horacio al principio, antes de empezar. Somos un organismo nacional, autónomo, y en principio podríamos, entre comillas, tomar nuestras propias decisiones respecto de toda esta situación. La Universidad Nacional de Catamarca, en su conjunto, estoy hablando del nivel preuniversitario como en el universitario, tuvo el mismo impacto que ustedes dijeron en el año 2020, ¿sí? Como dijo Mónica, empezamos y dijimos, no, en un mes, 2 meses, 1 semana, 2 semanas, pito flauta. Bueno, costó mucho largar. Algunos hechos puntuales interesantes de las escuelas preuniversitarias. En la Universidad Nacional de Catamarca, en el año 2020, los primeros exámenes virtuales fueron en las escuelas preuniversitarias. ¿Y saben por qué? Porque las facultades no querían tomar examen, ¿sí? Así que nosotros rápidamente nos metimos en el tema de virtualización, porque veíamos, especialmente con la vicerrectora, veíamos claramente que esto no era un problema de un par de semanas, sino que era un problema que al principio pensábamos iban a ser un par de meses, ¿sí? Bueno, se fueron dando las cosas, nos fuimos preparando. Todos recuerdan, aquí en Catamarca, que se hablaba que en agosto del año pasado íbamos a empezar a dictar clases. Porque el caso, veníamos 0, 0, 0, 0, 0, y decíamos, bueno, venimos zafando, la Virgen del Valle, qué sé yo, veníamos zafando de todo, y pensábamos, bueno, la universidad se preparó para eso, y preparó un plan, y acá está presente Patricia Maldonado, que es de la escuela ENED número 1, se preparó una estrategia, digamos, para empezar las clases. Finalmente no empezó, el año terminó sin clases presenciales. Nosotros nos quedamos con un plan. ¿Qué pasó desde agosto para acá? Hicimos lo que Mónica planteó al principio, participamos de muchos foros, inclusive la Fundación ALEN tiene documentos muy ricos, muy simples, muy ricos en términos de qué es lo que hay que hacer en términos de educación, preparándonos para cuando volvemos. Siempre nuestra preocupación fue, en algún momento vamos a tener que volver, y vamos a tener que dar respuesta, no solamente a un nuevo ciclo académico, sino ver cómo podemos componer lo que en el año 2020 no se pudo hacer. Porque, no nos engañemos, el año 2020 no fue bueno desde el punto educativo hasta en el mejor de los casos, ¿sí? Quedaron muchísimas cosas pendientes, a punto tal que el Consejo, el Ministerio, determinó que, bueno, esta suerte de mezclar el 2020 con el 2021, de modo tal de entre los 2 años tratar de equilibrar. Bueno, eso está todo hoy por tierra, claramente. Eso estaba hecho en base a la conjetura de que en este año vamos a tener una normalidad con vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso falló.
falló por culpa del gobierno, falló porque la pandemia también demostró ser diferente a lo que pensábamos la mayoría de nosotros, pero falló. Este año, lo que nosotros hicimos desde que arrancamos los primeros días de febrero fue trabajar fuertemente el regreso a clases presenciales en el ámbito preuniversitario. En el universitario hicimos un montón de cosas, aprobamos protocolos. En el medio, la montaña de papeles de burocracia, ustedes ni se la imaginan. Yo para aprobar, la universidad para aprobar un protocolo tiene que pasar por el Consejo Directivo, el Consejo Superior, pedir la autorización al COE provincial y luego pedir la autorización al Ministerio de Educación de la Nación. Imagínense lo que es eso. Y para todo esto tenemos que estar hacia el interior de acuerdo con esos protocolos porque la universidad, por los distintos perfiles que se dictan aquí, tiene actividades que son muy diversas y por lo tanto protocolos igualmente diversos. ¿Nosotros qué hicimos? Les cuento. Nosotros lo que dijimos es, esto solo no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar, nos juntamos con los gremios primero. Les dijimos, miren, este es nuestro protocolo, ¿sí? ¿Por qué no nos analizan y nos cuentan a ver qué parece? Grande fue nuestra sorpresa cuando el gremio local, que responde a Conado Histórica, uno de los gremios más duros a nivel nacional respecto de las posiciones salariales, de condiciones de trabajo, etcétera, nos acompañó. Es más, nos propuso la creación de una comisión conjunta, comisión que se creó, para hacer el monitoreo de cómo íbamos a hacer la presencialidad. Y acá, un rasgo característico, que no lo vi en otro lugar, pero sí fue una decisión nuestra, fue la de comenzar paulatinamente, es decir, el modelo de la burbuja, ¿no? Una semana uno, otra semana otro, una semana de descanso, el 50% que iba en burbuja era presencial, el otro 50% era virtual, ¿sí? Pero la primera decisión que tomamos fue no largar todos los cursos simultáneamente. Entonces hicimos un programa que a lo largo de 2 meses y medio iba dando una incorporación progresiva de los cursos. Al día de hoy, y la tengo a la secretaria académica ahí, me podrá corregir, estábamos más o menos entre el 50 y 60% de los cursos con este sistema. Nuestra planificación original era concluir a mediados de mayo. Cuando vimos que todo esto andaba bien, bueno, porque todo esto anduvo bien, esta es la primera cosa que hay que decir, queríamos acelerar este programa que era bastante dilatado en el tiempo. ¿Qué otra cosa hicimos? Hablamos con los padres, los convocamos a todos los padres y les mostramos la escuela, porque obviamente todo el año pasado nos dedicamos a ver cuáles son las cuestiones de la escuela desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de la tecnología eran necesarias para que cuando empecemos este año empecemos con clases virtuales. Nos preparamos, ¿sí? Entonces, nuestro departamento de higiene y seguridad tuvo reuniones con los padres. Tenemos 2 escuelas preuniversitarias, una técnica y la otra de bachiller, la Fray Mamerto Esquiú. Nos reunimos con los padres y los directivos estaban con la gente de higiene y seguridad de los padres y le explicamos a los padres cómo iba a funcionar. No voy a dar detalles del funcionamiento, pero básicamente había, como todo protocolo, los controles que corresponde, ingresos diferidos en el tiempo, ya tiene horarios otra gente para que le siga ese trabajo, recreos no coincidentes entre los distintos cursos. Traidor. ¿Sí? Podemos, ya va a venir con el caballo cansado, hasta tenemos una cabina de sanitización. Ya tiene pagada otra gente para que le siga ese trabajo, viene, pone la mochila, aprieta un botón, se sanitiza traidor. Y sigue con la mochila. Ya va a venir en con realidad el caballo eso se usó poco porque la verdad todo lo demás funcionó. Al mes y medio de andar, que es más o menos lo que tenemos desde que iniciamos hasta acá, nosotros tuvimos, y le pido a la secretaria que me corrija si me equivoco, en la escuela Fray Mamerto Esquiú, un 6º año de la secundaria, una división tuvimos que aislar hace 15 días por un caso de contagio, y tengo entendido que ayer o antes de ayer, en la escuela en el número 1, ocurrió la primera cuestión. Inclusive,
Las dos escuelas tampoco comenzaron simultáneamente. La ENET número 1 comenzó 15 días después o 10 días después. ¿Por qué se hizo esto? Yo les quiero explicar por qué. Porque cuando uno diseña un protocolo, cuando uno piensa las cosas y las expresa en un papel, los discuten los especialistas, los expertos en higiene, los pedagogos, los directivos. Lo que yo tenía miedo, claramente, es que el papel a veces es difícil llevarlo a la práctica con eficiencia. Esto es lo que pasaba. Me aterrorizaba, por ejemplo, que se amontonen los chicos en la entrada. Pensamos, inclusive se habilitaron en la universidad, salidas por distintas calles, tenemos esa facilidad, por distintos portones, de modo tal que en nuestra experiencia, hasta ayer, tenemos, no sé cuántos cursos son, y voy a dar solamente el caso de la FRAI, que es la que empezó primero, pero teníamos cursos activos, yo estoy sacando la cuenta como 20 y pico, 25 cursos activos, porque tienen divisiones. De 25 cursos activos en casi un mes y medio, tuvimos un caso solo de aislamiento de curso. ¿Sí? Y esto me parece que es un dato importante, porque ese es un dato contrastado con la realidad. Esta es nuestra experiencia empírica, digamos. Nosotros lo hicimos, lo pusimos en marcha y nos da este resultado. En la escuela ENET número 1 empezó, como les dije, un par de semanas después, tiene un poco menos de tiempo y también tenemos un curso reciente aislado, una burbuja, digamos, aislada por el caso de un contagio. De más está decir, en Catamarca la situación está que arde, digamos, en términos de los valores con los que veníamos. Tenemos una duplicación de casos en menos de 10 días, y ya es consistente, hoy 185 casos, venimos entre 170 y 220 casos, cuando estábamos entre 80 y 120, ¿sí? Claramente hoy tenemos una situación que es está mucho más agravada que antes. ¿Cuál es nuestra experiencia? En primer lugar, que se puede. O sea, ya a nosotros no nos van a decir si se puede o no se puede. Nosotros a partir de la experiencia decimos, no, se puede. La segunda cuestión muy importante, está clarísimo que no es en la escuela donde se producen los contagios. Porque para nuestra sorpresa, les quiero contar algo. Yo visitaba regularmente las escuelas y pasaban dos cosas muy curiosas que no pensamos que iba a pasar. La primera, una de las cosas que no les conté, es que a todos nuestros alumnos les dimos una bolsita con un kit de sanitización, en donde tenían alcohol en gel, tenían alcohol líquido, una esponjita, las toallitas, todo. Porque además, dijimos, si estamos en pandemia, este es un problema de todos, también de los estudiantes que comprendan. Entonces los estudiantes cuando se van, limpian, ¿sí? Con lo que le hemos dado, se limpian la mano, limpian el lugar, y no digo que es una cultura japonesa, nos faltan muchísimos años, pero la idea era que como la escuela es un espacio de formación, también educarlos en los hábitos, en los buenos hábitos, aprovechar la escuela tiene esa riqueza que uno puede aprovechar para transmitir muchas cosas más allá del conocimiento puro. Eso se aceptó muchísimo, cayó muy bien, inclusive dentro de los padres y los chicos. Y la otra cuestión es que nosotros pensábamos que los recreos, a pesar de que, les vuelvo a repetir, no salían todos juntos, iban a ser un desorden porque son chicos, claramente, son niños, inclusive en la primaria. Para mi sorpresa, el orden de los chicos fue increíble. Yo, la verdad, no lo podía creer. Yo pensaba encontrarme con un caos y me encontré con grupos de chicos en distintos lugares de la escuela, trabajando, divirtiéndose, corriendo, riéndose, entre ellos, la burbuja. Entonces, la tercera cuestión que quiero decir, no le echemos la culpa a los chicos. Los chicos, cuando uno les enseña bien, les baja bien el mensaje, en general los chicos responden muy bien. Muy bien. Y les aseguro lo que estoy diciendo, en sala de 4 años, ver que los chicos están en sus mesitas separados, uno de cada punta de la mesa, con barbijo,
durante 2, 3 horas que dura su estadía en el jardín, uno le dice, caramba, ¿a cuántos chicos uno lo tiene así? Estas son las cosas... Porque... Disculpe, los últimos 2 minutos, por favor. Disculpe. Sí. Algunas otras reflexiones. No tenemos que usar el miedo como herramienta. Tenemos que desmitificar esto de alguna vez por todas. Esto es imposible. No, que la pandemia, que las cámaras. Sí, el problema no son los chicos, el problema no está dentro de la escuela. Ojo, si los protocolos se hacen funcionar, si funcionan bien. Funcionaron bien, con estrictísimo protocolo, control centralizado, uno por uno. 2 cosas más. Primero, tenemos un cese de clases. Hay disposiciones nacionales. Ahí Horacio me preguntaba si eso es constitucional o no constitucional, si la universidad puede, ¿cómo se llama?, en base a su autonomía, dar clases igual o no. Bueno, eso es cierto, es una cuestión de derecho, eso es cierto. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que uno está metido en un contexto donde hay decretos, hay leyes, y no es tan fácil, digamos, tomar una decisión distinta cuando el colectivo está en otra cosa. Por cuestiones que son simples, mi querido amigo Horacio. Yo llego a tener un caso, y es probable que lo tenga, y después voy a ser el culpable de todos los males. Este es el problema. Hasta los mismos docentes y los mismos directivos son temerosos de decisiones de esta naturaleza. Pero por supuesto esto se puede hablar. Y finalmente, lo más importante de todo, porque esto es un espacio de debate político dentro de un espacio de la Unión Cívica Radical. Lo que venimos diciendo dentro de la línea desde hace tiempo. Desde hace tiempo, señores, el partido se tiene que dedicar a pronunciarse sobre los grandes problemas que tiene la provincia. No son los diputados, no son los senadores, perdón, no es el rector que pertenecen a distintos espacios y distintos lugares con distinta mirada. Es el partido el que tiene que generar las condiciones para los debates y tiene que pronunciarse contundentemente sobre este y muchos temas más. Esta es nuestra visión y esto es lo que como línea estamos planteando. Perdón, perfecto. Fernando. Ingeniero, acá menciona Vilma Maldonado que han dado ustedes en la UNCA un programa de becas de conectividad. ¿Nos puede comentar algo de eso? Sí, Fernanda, nosotros el año pasado, cuando empezó la pandemia, implementamos un sistema de becas de conectividad. ¿En qué consiste? A los chicos les acercamos soluciones móviles, les acercamos chips. Ya se ha hablado de los porcentajes, sabemos que en Catamarca muy poca gente tiene computadora, el 90% de la gente tiene teléfonos celulares, entonces compramos chips, los recargamos mes a mes y se los damos a los chicos. ¿Cuántos chips hemos entregado? Y hemos entregado más de 1.500, cerca de 2.000 chips, en ámbito universitario y preuniversitario. Nosotros tenemos, para que ustedes lo sepan, entre universitario y preuniversitario más o menos 15.000 alumnos. Estamos hablando de un poco más del 10% de nuestros alumnos becados con un sistema de conectividad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecerles a los 3 expositores que han sido muy claros, cada uno han ido desde la mirada nacional, con Mónica, la profesora Monjau también, que ha ido siendo muy clara y haciendo un análisis bastante carnal, por decirlo de alguna forma, de lo que estamos viviendo en el sistema provincial. Y por último, el ingeniero Fama haciendo su aporte de cómo ha sido la experiencia de la Universidad Nacional de Catamarca. Así que muchas gracias a todos. Vamos a abrir los micrófonos para quienes quieran participar. Está pidiendo la palabra el doctor Horacio Pernasetti, así que le damos la palabra. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Felicitarlos por esta oportunidad que nos da a los radicales de participar en este debate. Felicitar a los expositores por la claridad, tanto a nivel nacional como el panorama que planteó Blanca a nivel provincial y la experiencia de Flavio en la universidad. Yo creo que es esencial que el radicalismo tome realmente
un papel mucho más activo en materia educativa. Porque aunque hubiera presencialidad, el Estado no está garantizando la presencialidad porque ni siquiera hay maestros en las escuelas. Fíjense, alguien puso en el chat que parece que el gobierno de la provincia lo toma esto como una actividad, a la educación como una actividad privada que debe generar cierta rentabilidad. Y quiero hacerles recordar que el gobernador de la provincia asumió prometiendo una reforma del Estado. ¿Y por dónde comenzó? Supuestamente por el tema de educación. ¿Y en qué consistía la reforma? Es quitándole atribuciones a los organismos educativos y pasándolo, como dijo Blanca, a otros ministerios y demás. Y además tomó una decisión de que todas las altas y bajas relacionadas con la docencia, el sistema educativo provincial, debían ser establecidos por mediante decreto acuerdo de ministros. ¿Sabe lo que demora firmarse un decreto acuerdo de ministros? Es un papeleo inútil, terrible. Ahora, yo estoy haciendo un trabajo, estudiando los boletines oficiales de la provincia y me doy con cada cosa que realmente es no creer. El gobernador había dicho que por la pandemia se suspendían las designaciones en el Estado. Voy contando más de 580 designaciones fuera de nivel en la provincia, no en el sector docente y no en el sector salud. El 29 de enero se publicó el decreto por el cual se crea en Catamarca el Ministerio de Trabajo de la provincia. Escuche, parece que era para dar trabajo, porque con el ministerio se crean 24 cargos, un ministro, 4 secretarios de Estado, un subsecretario, 14 direcciones provinciales y 4 direcciones comunes en la provincia. Es decir, 24 cargos. Con la reestructuración del Ministerio de Minería también se han creado otros. En lo que va a la gestión Jalín se han creado más o menos 85 cargos fuera de nivel. Casi todos fuera de los sectores salud y fuera del sector educativo. Además, hace pocos días salió en el boletín oficial la derogación del decreto acuerdo, ese que establecía que todas las altas y bajas de los docentes debía ser firmada por el decreto acuerdo. Ahora delegan, ¿saben de quién? En el ministro de Trabajo. La posibilidad ¿y educación para qué está? Es realmente insólito. Crear este Ministerio de Trabajo en una provincia donde solo menos del 10% de su población activa está en el sector privado, que es donde tiene competencia directa el Ministerio de Trabajo, es una barbaridad. Y es una forma también de desentenderse de la educación. Por eso la educación está como está. Ni siquiera tienen gente capacitada gestionando. Y esto es lo que el partido debe denunciar. Muchas gracias y perdonen por el abuso del tiempo. Muchas gracias, doctor. Pidió la palabra Patricia Santillán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que estaba escuchando lo de la conectividad. Yo soy docente hospitalario y nosotros tenemos un grave problema con los niños nuestros porque imposible poder transmitir, ni siquiera darle una cartilla a los chicos. Primero porque la conectividad son niños del interior. Son niños de Pozo de Piedra, de Casa de Piedra, niños de acá que están con una enfermedad, están con enfermedades, la mayoría están con enfermedades oncológicas. Y los niños no tienen posibilidades de tener internet ni en el teléfono de sus madres, ni de ningún lado, digamos. O sea, el Estado los ha abandonado, porque no hay posibilidad de que esos niños puedan tener una educación mediante la conectividad. Para cartillas, nosotros no podemos hacer venir a los padres a las escuelas para entregarle la cartilla, porque tienen su niño enfermo.
Entonces, el Estado también abandona en ese sentido el traslado de la cartilla a sus casas a estos niños. O sea que nosotros estamos prácticamente con un trabajo que lo hacemos a veces en otro horario que no sea el escolar, porque tampoco nos podemos mover de la escuela, y nos resulta casi imposible de poderle darles educación a los niños. Es muy, es realmente preocupante, digamos, porque los chicos no tienen posibilidad de educarse, de recibir educación, digamos, pero por ningún sistema. No tampoco estamos recibiendo un apoyo del ministerio en este sentido. Bueno, usted lo sabe mejor. Usted también conoce la problemática nuestra. La verdad que es preocupante. El Estado está haciendo abandono y sobre todo cargando a los docentes, ¿no? Responsabilizando a los docentes de que sean no solo los encargados de impartir la enseñanza, sino además que salga de sus propios bolsillos y sus propios recursos, ¿sí? El acceso, garantizar el acceso a la educación a estos niños, ¿no? No solo, realmente las escuelas hospitalarias tienen una situación particular, por supuesto, pero está pasando en todos los niveles educativos, ¿sí? Son los docentes quienes están, a través de sus propios esfuerzos, garantizando el acceso a la educación, no porque el Estado provea los recursos necesarios, todo lo contrario, está saliendo del bolsillo de los docentes, desde la conectividad, que es pagar su propio internet y demás, hasta generar las cartillas, llevar, inclusive conozco casos acá en la capital, que han llevado a los domicilios de los alumnos las cartillas pedagógicas. Es lo que hacemos nosotros. Exactamente, es el propio docente quien está realmente garantizando el derecho del acceso a la educación cuando es el Estado quien debe de hacerlo, ¿no? Y generar los recursos para que eso suceda. Entonces, realmente es preocupante. De hecho, un poco lo ha mencionado la profesora Monjau y el doctor Horacio Pernasetti también con esta cuestión de a dónde está el foco, ¿no? ¿Qué es lo importante y lo urgente para el Estado? Evidentemente la educación no lo es. De hecho, hay algunos comentarios en el chat. A ver, ¿alguien más quiere tomar la palabra? He estado leyendo algunos comentarios, a ver si... Acá el profesor Juan Manuel Tori decía, efectivamente en educación se está produciendo un vaciamiento que ha frenado, que han frenado en un año electoral. Realmente, el año pasado inclusive el nivel superior ha tenido, de hecho ha sido mencionado acá, ha tenido que salir a luchar por permanecer dentro del Ministerio de Educación, lo cual es algo que puede resultar hasta cómico para otros porque no se entiende cuál ha sido realmente el fundamento para querer llevar adelante esa idea, ¿no? Y en realidad el fundamento era una cuestión económica, ¿no? De querer precarizar el nivel y, bueno, de financiar educación, ¿no? Profe, y también uno tiene que tener en cuenta como docente que hay padres que no han terminado la escuela. Hay padres que no saben leer, hay padres que tienen mucha dificultad en la enseñanza de los niños, y a eso no se lo tiene en cuenta. Uno manda cartillas, manda actividades, pero no sabemos cómo se compone la familia, porque generalmente los docentes conocemos el grupo familiar, pero no conocemos tanto como decir, digamos, la mamá no sabe leer y escribir, o la mamá tiene 4º grado, el papá no tiene escuela. Es difícil esa situación, no la contemplamos tampoco. Exacto. Mandamos las cartillas sin saber la situación de la familia. Bien. Bueno, gracias, profe. Le voy a dar la palabra a la profesora Luisa Agüero, que está pidiendo, después el profesor Juan Manuel Tori y la profesora Elina Silvera, creo. Les doy la palabra, profe Luisa. Bueno, buenas tardes a todos. Quería comentar un poco, siguiendo la línea de pensamiento de sobre todo la profe Patricia, que estaba hablando, esto de la realidad en la escuela provincia, por ejemplo, justamente ayer me ha tocado vivir una situación desde mi tarea de acompañamiento al docente en un aula, en un 5º año de la secundaria. Estábamos en una materia de una cátedra de
Ciudadanía y Política, justamente en quinto año. Y el tema que se estaba debatiendo era sobre la participación ciudadana, del involucramiento de los chicos en las decisiones o cuál era la postura frente a las decisiones del Estado. Entonces ahí les pregunto a los chicos de secundaria, quinto año, trabajando en burbuja, los chicos no, era un grupo de 9, 10 alumnos, bueno, este planteo tan actual de ayer de que si ellos querían volver a que las clases sean presenciales o no, ¿no? Y bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Tendríamos que seguir con las clases presenciales o no? Todos manifestaron que sí, que ellos quieren la presencialidad. O sea, nosotros quedamos así como que, porque por ahí el alumno en secundaria uno dice que evita ir a la escuela, ¿no? No quiere, pero ayer fue algo que, bueno, que ya lo venimos viendo, los que estamos en las escuelas lo vemos, los chicos están muy comprometidos, respetan los protocolos, lo que decía el rector Fama es así, los chicos respetan más que los adultos, ellos cuidan las burbujas y además esta necesidad de estar en la escuela. Entonces yo ayer le preguntaba a los chicos, ¿y por qué quieren ustedes la presencialidad en la escuela? Y uno me decía, es que yo vivo con mi abuelita y no tengo quien me ayude, no tengo recursos, no tengo conectividad. Y bueno, a mí me gusta venir acá a la escuela porque los profes me están ayudando. Me quedé con todas las materias del año pasado, dice, colgadas, me decía este alumno. Y bueno, ahora los veo a los profes y estoy preocupado en querer sacarme las materias, decía, ¿no? Quiero que ellos me ayuden para que puedo salir adelante. Y otros chicos también me decían, no, es que la virtualidad no nos sirvió. El año pasado perdimos mucho. Entonces, realmente fue una realidad, ¿no? Que los chicos están conscientes que ellos quieren estar en la escuela, se cuidan, respetan los protocolos, hasta hemos visto hasta la forma de ir a la escuela, ¿no? Desde la presentación ha cambiado. El otro día justamente un profesor, un docente me decía, Betty, dice, mis alumnos, ¿dónde están? ¿Viste? Estos son otros alumnos. Me cambiaron los chicos, son otros chicos. Claro, teníamos esa idea de los chicos que faltan, que no quieren, que no estudian, bueno, acá ahora están compenetrados, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos ha servido también la pandemia para tomar conciencia también, o los que no tenían esto, del valor de la escuela, del valor de la educación, de la importancia de estar en la escuela, ¿no? Y creo que nosotros como docentes de año, bueno, ya tengo 30 años de trabajo en la docencia y ayer esa respuesta de los chicos me emocionó, ¿no? De que nos da ganas, esperanza de seguir trabajando y bueno, esto hay que defender la educación y la escuela pública, sobre todo esto de la presencialidad en la escuela. Por supuesto, con todas las cuestiones de protocolo y de cuidados, pero creo que hay que escuchar a los chicos. Nada más. Muchas gracias por tu aporte, profe. ¿El profe Tori? Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Quería ampliar un poquito, dar contexto a lo que había escrito ahí, y un poco coincidiendo con la mayoría de las voces que se están expresando. La profe Fernanda Tula, bueno, hemos compartido un poco espacios de lucha el año pasado desde los IES, y en primer término quería destacar, que lo he manifestado yo eso en diferentes entrevistas en medios, que ha sido todo un proceso muy desleal por parte de la gestión provincial en lo que a educación respecta, porque se tomaron medidas de vaciamiento en un proceso de pandemia, ¿no? O sea, fue muy desleal, ¿no? En un momento que discursivamente se planteaba que había que parar todo, se avanzó en educación, pero para atrás, no se retrocedió, ¿no? Haciendo un vaciamiento de todo tipo, ¿no es cierto?, de orden institucional, bueno, presupuestario y demás cuestiones. Desde un desconocimiento muy profundo, qué sé yo, escucharlo al gobernador en su momento decir, bueno, acá tendríamos que poner la carrera de turismo, por dar un ejemplo, ¿no? La carrera de turismo se da en Catamarca, en los IES, hace mínimamente 30 años, por lo menos, ¿no? O sea, hablando desde un desconocimiento, y aparte partiendo de un criterio
que me parece que no nos corresponde a nosotros como provincia, de un criterio globalizante con ciertos ensueños de desarrollo, que digamos, nosotros tenemos desde la educación en todos los ámbitos, en todos los perfiles, desde los primeros niveles, e incluida la universidad como ente autónomo, aportar al nuevo perfil productivo de la provincia. La educación tiene todo para hacer, ¿no es cierto? No solamente en las áreas propiamente técnicas, específicas, sino hasta en carreras como literatura, porque conforman un sujeto integral que va a actuar en la realidad, ¿no? Eso, la educación tiene un rol determinante, y quienes están pensando en la gestión actual en la educación lo están pensando desde una perspectiva productivista, con un ensueño que no funciona ni siquiera en Alemania, porque en Alemania no están viviendo la robótica. En Alemania hay 10 genios de la robótica y 2 o 3 corporaciones, y el Estado tiene una presencia enorme. Yo acabo de dar un taller de las políticas sociales en Alemania, ¿no? Con un especialista, con un doctor, que plantea cómo los países desarrollados apuntan desde las políticas sociales, particularmente a la educación, ¿no? Alemania, Suecia, ¿no? Y acá se viene con un modelo, a imponer un modelo de vaciamiento, esperando, digamos, una productividad en la educación, con un doble discurso que es grave y que hay que salirle al cruce, ¿no es cierto? Hay que salir, porque aparte han operado de forma desleal. En plena pandemia, al año 2020, digamos, han generado ese vaciamiento presupuestario que decía hace un rato, que lo han frenado, lo había puesto ahí, quería explicarlo, en parte lo han frenado, porque no está frenado del todo, porque hay un año electoral. O sea, van a ir por más, van a ir con mayor velocidad cuando pase dentro de un par de meses la elección. Así que hay que estar muy atentos desde propuestas, porque la educación, como ustedes todos saben, es un ejercicio político más allá de lo partidario, ¿no es cierto? Y eso desde ahí que hay de la batalla. Hay mucho para aportar desde un perfil bien de la provincia, bien regional, que no es el de otros lugares, de otros países. Nosotros tenemos mucho para ofrecer en una globalidad que la pandemia acelera, en todo caso, que se está desmembrando, ¿no? Hay países centrales que están en una crisis productiva, digamos, bueno, viene con recetas ya que han pasado un poco, ya tienen 10, 15, 20 años de atraso, ¿no? Así que esa era digamos, la preocupación, y me parece que un ámbito de este tipo tiene que, y se está pensando, me parece, en una educación que pueda hacer esos aportes, y que disputar eso, ¿no? Porque la intencionalidad, de mi perspectiva de ver, es esa, es seguir generando vaciamiento, que se frena un poco ahora porque les ha generado un costo político, y estamos ya en pleno proceso preelectoral, ¿no es cierto? Bueno, esa sí, la reflexión que quería aportar, digamos. Gracias, profe. En el caso específico del nivel superior, hasta la actualidad no han sido cubiertas las unidades curriculares vacantes en todo el 2020 y todavía ahora. O sea, hay chicos que no han podido continuar su trayectoria formativa por una decisión del Estado de no cubrir esas horas, de no llamar a concurso y para no tener que pagarlas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el vaciamiento sigue, porque a los hechos me remito. Estamos en abril y todavía no han sido cubiertos esas unidades curriculares que están vacantes desde el 2019 inclusive. Entonces, es un tema que en el discurso puede estar de que está frenado, pero en la práctica se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces, es preocupante. Gracias, profe. La licenciada Elina Buenader creo que había pedido la palabra. No sé si está. No, yo no estoy viendo acá. Bueno. Profe Gilda Godoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo quería participar en primer lugar para felicitarlos, porque desde lo partidario creo que es muy importante reflexionar sobre la educación. Y así cortito quiero decirles lo siguiente. Es importante que desde lo partidario se esté opinando sobre todos los temas, más allá de los diagnósticos. Yo creo que nosotros estamos conociendo muy bien cuál es el diagnóstico de la educación, tanto en lo nacional como en lo provincial. Lo importante es que nosotros tomemos una reflexión seria y hagamos propuestas, y que la propuesta no sea un ensueño, tal como lo decía uno de ustedes. Yo creo que tenemos que ir hacia lo real, a decir
el problema de la presencialidad no es por la presencialidad misma, ni tampoco porque es una bandera política. La presencialidad de los chicos es necesaria porque científicamente está comprobado que el ser humano es un ser social, y si el chico no está en la escuela, sufre mucho como persona. Y creo que nosotros tenemos que salir de la burbuja de creernos omnipotentes y hacer propuestas serias, concretas, y desde la sabiduría de cada uno. Yo creo que cada uno tiene una verdad que en conjunto puede llegar a hacer propuestas muy serias desde el Partido Radical, que Catamarca lo está necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Profesora Gilda Godoy. Hola, buenas noches a todos. Muy de acuerdo con todos. Y escuchando todas estas reflexiones, yo simplemente quería aportar la preocupación que tengo como docente, y que quizás es común en todos los que somos docentes, esto de la educación como una política fundamental de cualquier gobierno, ¿no es cierto? Uno de los pilares de las políticas públicas para formar, ¿no es cierto?, ciudadanos, para formar personas dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que estamos formando hoy en día? ¿Qué tipo de ciudadanos le vamos a dejar a esta provincia, a este país, ¿no es cierto? Yo veo que en las cuestiones pedagógicas, yo enseño en la escuela pública, una falta total de acompañamiento de los equipos de conducción a los docentes. ¿Acompañamiento en qué sentido? En este feedback, ¿no es cierto?, de ida y vuelta entre el docente y el alumno. Nos atormentan con planillas, con informes, nos atormentan con proyectos, ¿no es cierto?, con cosas que muchas veces son inviables. El año pasado, no sé, proyectos integrados, proyectos de aquí y de allá, que en realidad no funcionaron, desgraciadamente. Y yo creo que de una vez por todas, algún gobierno o alguien tiene que hacer sentir su voz en decir que la educación es muy importante, es una política muy importante que se debe implementar bien desde el sentido común, ¿no es cierto? Y si la conectividad es muy importante, es elemental para no crear esta brecha entre los que tienen conectividad y pueden recibir una buena educación y los que no tienen. Yo creo que por ahí podría venir alguna de las cuestiones que tendríamos que reclamar, ¿no es cierto? Yo también estoy a favor de la presencialidad, y yo conozco, o sea, con mis colegas docentes que siempre conversamos, queremos la presencialidad, es lo mejor para nosotros. La cuestión esta de la virtualidad nos complica mucho justamente por esto de la conectividad, y simplemente eso, esto era mi aporte de pensar o repensar qué tipo de ciudadanos, qué clase de personas le vamos a dejar a esta sociedad de acá a 10, 15 años, que de pronto van a ser nuestros gobernantes también, porque entre estos que estamos formando ahora, seguramente van a salir concejales, diputados, gobernadores, y tenemos que saber qué es lo que nosotros pedagógicamente, cómo estamos llegando, de qué manera lo estamos haciendo, y me parece que hay una falencia enorme, que el gobierno no lo está queriendo ver, porque no le queda cómodo, digamos así, porque no le queda cómodo, y porque siempre se dice que mientras menos sepa la población, es mejor para poder dominarlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer hincapié y luchar por eso, nada más. Muchas gracias, profe. Para la doctora Marquina hay una pregunta acá en el chat. Bueno, Pablo Magini dice, coincido con Elina, y una pregunta para Mónica Marquina. ¿Usted entiende que el cierre de las escuelas es el retiro del Estado, especialmente en los sectores más vulnerables? Bueno, sí, gracias.
Ahora respondo a eso, pero la verdad que valoro mucho las palabras de Gilda desde su rol de docente, ¿no? Porque justamente son los que están al frente de todo esto, y que haya un docente o una docente, que son muchísimos, los que realmente sostienen que en estas condiciones la presencialidad es fundamental como forma de no seguir aumentando la brecha de desigualdad. Realmente, bueno, es la voz de uno de muchos docentes que piensan lo mismo, y esto es importante resaltarlo, ¿no? Porque a veces aparecen otras voces que son como si fueran la única voz. Respecto a la pregunta de Pablo, yo creo que el retiro del Estado es el retiro de todos, ¿sí? Y especialmente, claramente, de los sectores vulnerables, porque cuando un Estado se retira, es el sálvese quien pueda. En ese sálvese quien pueda, algunas están en mejores condiciones que otros de sobrevivir. Y en ese sentido hablaba yo de las escuelas Blue, en el caso de educación, o bueno, de poder, mejores condiciones de la conectividad. Y por otro lado tenemos la gran parte de la población argentina que realmente no está en condiciones. El dato de UNESCO de hace poco es que hay un 60% de niños y niñas en la pobreza en la Argentina. 60%, ¿sí? Hay un 40 y algo de la población en general, pero cuando acotamos a la población infantil, 60%. Y ahí, de vuelta, con las palabras de Gilda, son claras. Estos son los futuros ciudadanos y ciudadanas, son los quienes van a querer llevar adelante el país, ya sea, no sé si como dirigentes, pero como sociedad, para exigir a sus gobernantes. Y entonces es fundamental que nosotros podamos sacarlos de esa situación. ¿Y por qué digo que la pregunta de Pablo no es solo con los sectores vulnerables? Porque claramente sí, el Estado colabora mucho con los sectores vulnerables, pero cuando yo hablaba de la presencia del Estado, no era solo en esa presencia del Estado que tiende a compensar, a aportar recursos a los que más lo necesitan, sino también en esto que decíamos, ¿no? El poder ser el espacio para donde se pongan en evidencia situaciones complejas, situaciones que quizás están escondidas en las casas, y acá ya no hay sectores sociales, ¿sí? También esto sucede en distintos niveles y distintos sectores. O sea que, de última, todos necesitamos del Estado. Y esto también es importante, y esto es bien radical, ¿no? Y que nos diferencia del populismo. El populismo tiene una idea que es el Estado es el que les aporta, es el que de alguna manera les garantiza ciertas condiciones. Pero el Estado lo necesitamos todos, porque el Estado es la expresión de un acuerdo social, en donde todos acordamos convivir de determinadas reglas para poder desarrollarnos como personas, el desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, en un proyecto colectivo. O sea que de última el Estado es de todos. Claramente hay sectores que necesitan mucho más de esto, porque en ese sálvese quien pueda van a ser los más perjudicados si el Estado no existe, claramente. Muchas gracias. No, quería una cosita más. Sí. Lástima que no lo puedo compartir, pero hay un audio que anda dando vueltas. A ver si puedo, disculpen, es algo impresionante. Bueno, no lo tengo acá. Cuando se hablaba de los niños que quieren ir a la escuela, ¿sí? Hay un audio que anda dando vueltas de muchos chicos en la escuela diciendo, no queremos Zoom, no queremos Zoom. No lo puedo compartir porque no se puede en esta plataforma, pero realmente genera una sensación de emoción, escalofrío, impotencia, que realmente es tremendo, ¿no? Y ellos son la voz. Nosotros tenemos que pensar en los chicos y las chicas que están en la escuela y que son los más perjudicados, sobre todo los más chiquitos y sobre todo los discapacitados. Así que, bueno, eso quería decir. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a Vilma, que estaba pidiendo la palabra. Bueno, buenas noches. La verdad que muy buenas las exposiciones y coincido con todo lo expuesto por los expositores y los opinantes. Para no redundar en lo que ya se habló, yo quiero opinar sobre otro aspecto. Quizás nos centramos en el análisis de la situación de los alumnos. Yo, como soy docente y también vicedirectora de una escuela técnica, y lo que puedo decir que he detectado
es el déficit de formación docente en el uso de las TIC. La Ley de Educación, la 26.206, ya desde el artículo 100 en adelante, establece claramente la obligación del Estado de implementar políticas de formación en el uso de las TIC, de todas estas herramientas. Y sin embargo, digamos, esta pandemia puso en evidencia ese déficit. Fue un esfuerzo doble para los docentes porque tuvieron que de pronto amigarse con la tecnología. Aún hoy tenemos algunos docentes que están con ciertas limitaciones para poder dar sus clases, porque realmente les cuesta. Incluso creo que es un tema, y retomando lo que planteó Blanca en su momento sobre la formación docente, es como que hay que reformular o incorporar, ver cómo se está formando hoy a los docentes, a las nuevas generaciones, porque creo que esto de la educación virtual vino para quedarse. Creo que independientemente de la presencialidad y apuesto a la presencialidad, hay muchos casos de chicos con problemas de salud que no pueden asistir y que de pronto las aulas virtuales les permite estar en igualdad de condiciones con el chico que va a clase. Yo en ese sentido quiero destacar la plataforma de educación a distancia que implementó la universidad y al equipo que trabaja, que nos apoya y apoya a los docentes, pero de una manera personalizada de lunes a lunes. O sea, no tienen feriado, no hay sábado y domingo, hay duda un día sábado a la tarde, porque a veces el docente el fin de semana es cuando se pone a trabajar para cargar los contenidos y están ayudando, haciendo videos tutoriales. Pero el tema de la formación docente no está en el eje del debate. Se habla todo el tiempo de la presencialidad, sí o no, contagio en la escuela o no. Creo que esta es otra dimensión que se tiene que incorporar en el análisis. ¿Cómo vamos formando a nuestros docentes? Y que eso vino para quedarse. ¿Cómo incorporar el proceso de evaluación en la virtualidad? Que no es un acto individual, es un acto en un hecho, en una evaluación, sino que es un proceso formativo en el proceso que están en el aula, cómo evaluar. Hay docentes que todavía por ahí no entendían cómo transformar su práctica, su tarea áulica y la trasladaban igual como en la presencialidad y de pronto no se daban cuenta algunos que había que reformular los contenidos, la forma de enseñar, disminuir contenidos, cómo priorizar contenidos para la virtualidad, entendiendo que no están frente al alumno. Ese tema de la formación docente tiene que formar parte del debate. A mí ese tema me preocupa porque veo que está ausente. Yo como vicedirectora estoy atenta a ese tema, aparte de todos los otros temas, y puedo decir del trato directo que tengo con docentes, con tutores y con alumnos. Y además como docente también lo veo. Yo tuve que reformular mis clases, volver a ser más claro, más sencillo. Aclaro que yo soy arquitecta, no soy de formación docente, con lo cual me costó muchas cosas más. Y en ese sentido quiero también mencionar con respecto a los cuadernillos que mencionó Patricia Santillán. Los cuadernillos se hicieron para la primaria, secundaria y ciencias básicas y sociales. El año pasado no se hizo nada para las escuelas técnicas. El año pasado tuvimos los directivos de las preuniversitarias una reunión con el ministro Trota. Yo en esa oportunidad le he planteado, ¿por qué no? A través del INED, que tienen equipos fuertes, poderosos, muy preparados, preparen cuadernillos para las escuelas técnicas, para electricidad, construcción, en fin, tienen equipo. Me derivó a otros temas, me derivó a la secretaria. Conclusión, cuadernillos para las escuelas técnicas no hay. Y tenemos chicos, en mi caso, yo tengo un alumno de Miraflores que se desvinculó el año pasado porque no tenía internet. Entonces, el tema cuadernillos es como que siempre está ausente en la escuela técnica. Siempre se habla de la ciencia de matemática, lengua, biología, historia, y si ustedes entran al INET, a todos los sitios de aulas virtuales, no hay, es muy poco lo que hay para escuelas técnicas. Ese también es una deuda que tiene el Estado nacional. Y después, bueno, otro tema que tampoco está en la agenda es el tema, y que no está en los presupuestos, es la designación de docentes, tutores o suplentes que reemplacen en la presencialidad a los docentes que tienen licencia por cuestiones médicas. Nosotros tenemos un curso, un cuarto año, el último año del ciclo superior, en donde tenemos personas de riesgo por problemas de salud casi
hay un curso en particular donde tenemos un alto porcentaje. Los alumnos hicieron un planteo formal, presentaron una nota pidiendo más clases presenciales y sin embargo nosotros tenemos docentes que están con licencia, avalados por la reglamentación, porque son diabéticos, por la edad, en fin. No está previsto en ningún lado la cobertura de esos docentes tutores que puedan ayudar en la presencialidad, aunque sea trabajando bajo el concepto de parejas pedagógicas. O sea, es como que, digamos, es como que hay que incorporar estas otras aristas, digamos, en el análisis, no solamente remitirse presencialidad sí, presencialidad no, porque es como que se reduce el análisis y sobre todo en los medios de comunicación y es mucho más complejo. Así que bueno, también quiero resaltar lo que dijo el ingeniero Fama con respecto a los exámenes virtuales. Nuestra primera experiencia fue el año pasado, tuvimos algunas cuestiones y cada vez las fuimos mejorando, los profesores se ayornaron de una manera espectacular, fueron acomodando sus exámenes. Los profesores acostumbrados a un examen presencial lo tenían que adaptar a un examen virtual. Piensen en los profesores de dibujo técnico, que de pronto le daban láminas, trabajos que son prácticamente de hacer, de saber hacer y presencial. Era mucho más complejo y por suerte nuestros docentes pudieron sortear esos exámenes y bueno, pudimos salir adelante y seguimos dando exámenes en mayo, para los finales, en julio, bueno, en todo este tiempo. Así que bueno, los felicito, muy buena la iniciativa y muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por su aporte. José Quintar, levantó la mano. Hola. Le damos la palabra, José, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy lindo que haya estos espacios, los felicito que haya un espacio desde las líneas, desde la política para ver el sistema que tenemos. Coincido con el ingeniero cuando habla de que el partido es el encargado de hacer ver y de hacer notar la educación que tenemos hoy en día y lo que va a suceder con la educación de acá a un tiempo. Hoy vemos que si uno mira lo más simple de la educación, ve las diferentes desigualdades que hay. Si vamos con otra mirada política y mirando la ley de educación que tenemos en la provincia, en uno de sus artículos establece que el 20% del presupuesto total que la provincia maneja debe ser destinado a la educación. Y hoy con ese párrafo miramos a la educación en 2020 y a la educación 2021 y vemos las diferentes desigualdades que hay. ¿Por qué? Porque desde parte del ministerio, y en eso coincido con algunos profesores que ya han presidido en la palabra, no hubo tanto gasto en educación, o no lo quisieron hacer ver al gasto que había en educación, y sin embargo nosotros acá tenemos que estar porque es sin conectividad y esperando que por ahí el chico se conecte. Cuando hemos vuelto a la presencialidad, el 100% de los chicos ha asistido a las clases. Cuando nos tocan estas partes de virtualidad, bajamos al 10%. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el interior no es muy buena la conectividad y el Estado ha estado ausente, muy ausente en esta forma de virtualidad. Nos mandan a la virtualidad y y a pesar de que en las ciudades tenemos plataformas como Meet, como Zoom, acá en el interior del interior, nosotros tenemos que dar la virtualidad con clases de WhatsApp. Y muchas veces los chicos no tienen datos. Entonces, el Estado ha estado ausente en esto. Nos manda a la virtualidad y que se arreglen como puedan. ¿Qué va a hacer, como decía la profesora Gilda, qué va a hacer del educando el día de mañana? ¿A dónde nos estamos parando? El partido en este caso tiene que observar esto.
debe estar presente el partido y decir cuáles son los errores que se están cometiendo en la educación. Son gravísimos, son gravísimos. Y no vamos a llegar muy lejos con esta forma de educación. Imagínense, hoy todos los ministerios quieren tomar algo de educación. Todos los ministerios. ¿Por qué digo esto? Como decía el doctor Pernasetti, el Ministerio de Trabajo nos va a dar las altas y las bajas del personal docente. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está acaparando lo que son las escuelas técnicas, los que son las escuelas de formación profesional. Pero todos los sueldos salen del Ministerio de Educación. Todos los sueldos salen del Ministerio de Educación. Entonces todos los ministerios la están destruyendo a la educación. La están destruyendo a la educación. Y es muy fácil para los funcionarios hoy en día pararse y ordenar directamente que volvamos a la virtualidad o que estemos en la virtualidad, cuando la desigualdad, y lo vuelvo a decir, cuando la desigualdad es tremenda, porque hay chicos y hay familias que no tienen para comprar la tarjeta, que no tienen para ponerle datos a los teléfonos. Y muchas veces nos quedamos con ese 5 o 10% en virtualidad. ¿Y qué hacemos? Y llegamos a una situación como la que tenemos hoy en día, que tenemos el alumno que no pudo acreditar los conocimientos en diciembre del año pasado, pasa a la etapa de febrero, pasa a la etapa de abril, pasa a la etapa de mayo, pasa a la etapa de septiembre. Imagínense la desigualdad que existe en ellos y que ellos solamente ven que tienen que estar de etapa en etapa. ¿Por qué? Porque no pudieron el año pasado poder conectarse. Entonces, esa es la educación que nos está dejando este gobierno y no debemos estar ajenos a esto. Tenemos que decir con nombre y apellido lo que está pasando en educación y en eso coincido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos. Todavía hay muchas manos levantadas y el tiempo ya nos estamos quedando sin tiempo. Lamentablemente no van a poder participar todos los que están ahí anotados con la mano. Va a haber otro encuentro y les pedimos ahí que estén presentes, acompañando y participando activamente. Así que muchas, pero muchas gracias a todos por estar acá presentes. Les voy a dar la palabra en estos minutos finales a los disertantes, al ingeniero Fama, que también se tiene que retirar, así que le vamos a dar a él la palabra, y después a los demás disertantes. Y también me gustaría escuchar en estos últimos minutos, ya que está acá presente y seguramente va a hacer un aporte muy valioso también, al doctor José Juni, si es posible, doctor. Así que bueno, muchas gracias, le doy la palabra al ingeniero Fama. Gracias, Fer. Viste, José, no te ibas a salvar. José es un experto. Con todo lo que escuchó hoy, José tiene para dirigir por lo menos 5 tesis doctorales, ¿o no? Seguro, mínimo, abordando distintas cosas. Es tan rico, tan interesante y tan apasionante la educación que se vio en este debate, y de eso realmente me alegro mucho, porque ha sido libre y se han expresado claramente los actores, que en definitiva son los más importantes. Yo me quiero retirar porque me están por hacer una nota en Radio Valle Viejo, y decirles un par de cosas. En primer lugar, claramente la educación no es una prioridad hoy por hoy, ¿sí? Tanto a nivel nacional ni a nivel provincial. Lo digo con tristeza porque se dice mucho, porque a veces uno ve ganas, pero en el fondo se da cuenta que no forma parte de las prioridades, ¿no? Yo acá tenía anotado, se ve claramente que no es una prioridad. Yo podría contar un montón de anécdotas que tuve con el gobernador, cuento solamente uno. Yo sabía lo que iba a hacer con los CIES y le aconsejé que no lo haga. Sin embargo, lo hizo igual y pasó desapercibido. Hace 2 días salió un avisito en el diario: los IES volvieron a educación.
Ya nadie le dio importancia a eso, ¿no? Pero todo lo que pasó en el medio, y gastamos tiempo, porque en definitiva las malas decisiones, no estoy hablando de las intenciones, las malas decisiones también nos hacen perder tiempo que es muy valioso para nuestro país. Y ustedes lo han expresado con muchísima claridad, porque la falta de educación es falta de equidad, y la falta de equidad también es falta de progreso, es falta de un país mejor, y falta de todo lo que queremos. Por eso quiero terminar volviendo a pedir, qué lindo sería, no hacer un pedido, sino expresar un anhelo o un sueño, no es una utopía. Qué lindo sería que el radicalismo de este debate y pueda tener una propuesta clara que aborde todos los ejes que aquí se han tratado. Porque es cierto, no solamente el problema de la presencialidad, no solamente el problema de la equidad, de la conectividad, el problema docente, una multiplicidad de factores que se tienen que dar para que tengamos lo que todos queremos tener, una educación de calidad para que nuestra gente viva en un país mejor. Así que a todos ustedes yo los abrazo fuertemente, gracias a los expositores, yo tengo que salir porque ya me están llamando, así que gracias, los despido y bueno, ojalá podamos hacer otro y seguir con este debate que está tan lindo. Gracias, ingeniero, buenas noches. El doctor José Juni, le damos la palabra. Bueno, no, gracias. Yo lo que estaba pensando mientras escuchaba, digamos, y me parece súper rico el espacio, me parece que hay que estos espacios habilitarlos también, digamos, quizás como una iniciativa. Yo lo que pienso es, mirando algunos datos, nosotros estamos siguiendo con un proyecto el tema de qué pasó con la pandemia, digamos, con la cuestión de la escuela, el trabajo y esto. Y específicamente el secundario, o sea, pero también hay que decir, bueno, creo que vos lo comentaste, Fernanda, Catamarca en lo que es las pruebas a aprender del año 19, o sea, antes de la pandemia, era una de las provincias con peores niveles, le voy a decir así negativamente, los peores niveles en los conocimientos básicos de la escuela secundaria, ¿no? O sea que, así que partimos, y la pregunta también que hacemos es, bueno, desde ese piso, que no tiene que ver solo con el acceso a la escuela, sino con la calidad de la formación, que es también una cuestión de la equidad, ¿qué pasa con los efectos de lo que queda después de la pandemia? De hecho, que como decía el colega de Tinogasta, creo que ahí también se ve como que uno tiene que partir de que Catamarca tiene un sistema educativo muy fragmentado y muy segmentado. Es decir, en la educación secundaria tiene 50.000 estudiantes, solamente menos de 8.000 están en el sector privado, que son los que correlacionan directamente con digamos, indicadores de calidad, entre comillas, según las evaluaciones, y que han podido garantizar de otro modo la continuidad pedagógica. Entonces, me parece que ahí la pregunta es, y también creo en esta pregunta, que no sé si la ha hecho Blanca o Flavio o Mónica, ¿qué se puede aportar en términos? Y creo que una de las cosas que habría que aportar son como una mirada, como la que se está haciendo hoy en algún sentido, pero que también parte de reconocer esa heterogeneidad que hay en la provincia, porque la continuidad pedagógica, de hecho, que en las escuelas rurales fue más efectiva la continuidad pedagógica que en el medio urbano, con lo cual la continuidad pedagógica digamos, cuando se la encaró, como decían algunos colegas, que se la pusieron al hombro los docentes con un sentido un sentido tradicional de escolaridad, la escuela siguió funcionando y generando aprendizaje, ¿no? Entonces, quizás la división entre capital interior o medio urbano interior haya que repensarla. Y lo otro que pienso de la gestión, y porque estoy trabajando y en diálogo y esto, es que, por ejemplo, las escuelas técnicas ya volvieron también al ministerio ahora, es que lo preocupante es, y digo, en ese sentido el partido debería hacer un aporte en términos de una mirada, de un diagnóstico con datos duros y con propuestas más sectoriales, si se quiere, respecto a la formación docente, a la ruralidad, a las cuestiones estas,
a lo pedagógico, que me parece que hay mucho énfasis en lo sanitario y poco en lo pedagógico. Hay mucho, se vuelve a la presencialidad y el tema del protocolo, pero ¿qué está pasando con lo pedagógico? Y lo que quería decir es que a mí me llama la atención, digamos, que en la pandemia también ha habido en el Ministerio de Educación muchos cambios de gestión, y uno de los rasgos que tiene la gestión es de mucha gente joven que no tiene experiencia en el sistema educativo. Entonces, es muy difícil gestionar, tomar decisiones, tener una visión sistémica cuando uno salió del aula de la universidad, y digo porque también nos hacemos cargo que muchos de los funcionarios de educación son nuestros estudiantes recién, digamos, o que son, digamos, recién egresados, profesores muy jóvenes, que no tienen un recorrido, un conocimiento de esas heterogeneidades y de esas complejidades que tiene el sistema educativo como sistema, ¿no? Entonces, me parece que un problema que hay con la gestión del sistema es justamente que hay más voluntarismo que conocimiento de cómo se mueve el sistema educativo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esto es un problema porque hay muchos de esos proyectos que son así, proyectos, y además que no hay una autonomía en términos de producir proyectos locales. Es decir, es como que esto ya viene sucediendo, lo que viene del Consejo Federal, lo que viene del Programa de Nación, se aplican casi sin traducirlos o replantearlos a nivel local, ¿no? Y bueno, lo que hizo la universidad también en un punto está bueno como modelo, pero también hay una serie de condiciones presupuestarias, de recursos humanos, eso que no son lo que tienen la mayoría de las escuelas. Entonces el tema es cómo se puede hacer para generalizar, qué sé yo, reproducir, socializar. Me parece que mucho de esto que contó el rector, ni siquiera muchos docentes de la propia institución lo conocen. Y son buenas experiencias, son buenas prácticas de gestión que sería bueno compartirlas también desde espacios como este, ¿no? No quiero decir otra cosa o llevar otro análisis, pero sí me parece que en ese sentido, como partido, como se está planteando, el avanzar en cuestiones propositivas en un contexto en el cual no hay propuestas que miren lo que está pasando, sino hay como más lo que debe ser más que lo que es. Y ahí creo que hay mucho para aprender y para hacer también desde la propia universidad. Exacto. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra para una reflexión final a nuestras expositoras, profe Blanca Monjau, y cierra a la doctora Mónica Marquina. Sí, yo quisiera decir en primer lugar que me parece que también las facultades de nuestra universidad tienen algunas cosas para aportar, para comunicar y socializar, particularmente la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Salud. Respecto de la situación que nos atraviesa, me parece que son voces que tienen mucho para decir. Y por otro lado, quisiera decir lo siguiente, ¿cuál será el rol que tendrá la educación como institución social y política y como herramienta formativa y transformadora? Sí creo, como José, que hay que partir de dar respuestas a los problemas que actualmente tenemos, pero yo tampoco me quiero quedar en un horizonte chato. Había un autor que hablaba de futuribles. Yo creo que a los argentinos, a los catamarqueños, nos hace falta construir futuribles. Pensar más, dejar esta cosa cortoplacista y pensar más a largo plazo. Entonces, quiero decir que me parece que no está bueno quedarse en estados de ensoñación, pero yo me permito seguir persiguiendo sueños. Muchas gracias, profe. Bueno, me toca el final. Yo quiero tomar cosas tanto de mi amigo José como de Blanca recién para ver si se puede sintetizar algo. En realidad José lo que hace además es agregar algo que tendríamos que estar haciendo en este momento, pero que justamente la realidad
nos supera, y es pensar, por ejemplo, y estudiar y analizar qué pasó con todos esos chicos que se desvincularon, qué pasó hoy, si se incorporaron o no. Nadie está mirando eso. A nivel de la provincia, evidentemente no, pero a nivel del país tampoco. Volvemos a estar discutiendo cosas que, como si hubiéramos vuelto atrás, ¿no? Es un déjà vu de si abrimos, no abrimos, cuando en realidad pasó un año de catástrofe educativa, ¿no? Entonces, uno en situaciones normales hoy estaría pensando, bueno, ya habiendo pasado lo que pasó y ya habiendo reiniciado todo, veamos cómo hacemos para que la escuela sea el lugar en donde nos pongamos a punto, qué es lo que tiene que hacer para bueno, compensar, para ponerlos, actualizar algunos que se han quedado atrás. Hoy se hablaba, escuché que hay más de un 50% de jóvenes del secundario, creo que era de provincia, que en situaciones, en las reglas comunes, no hubieran pasado de año, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Qué hace la escuela? Bueno, evidentemente no podemos estar pensando en eso. Y ahí está, vuelvo entonces a lo que recién mencionaba Blanca. Bueno, no nos dejemos tampoco atravesar por lo inmediato que tenemos que prestar la atención, sino también empezar a pensar hacia adelante. Y creo que no hay nada mejor en eso que este tipo de espacios, y vuelvo a recuperar lo último que dije antes, de articulación dentro de lo que es nuestras ideas, nuestro ideario, nuestros valores, ver de qué manera articulamos a la universidad, a la Fundación Alem, digo, que es el lugar de pensamiento del partido que puede aportar, al partido, a los docentes que se alinean y se identifican con estas ideas, a los estudiantes de la universidad, a los estudiantes del secundario, a las autoridades, a los funcionarios, si existen municipios nuestros o no, no lo sé, a los legisladores y legisladoras, provinciales, nacionales, y articular con todo eso no solo diagnóstico, sino también un plan de acción, un plan de trabajo, de ahora en adelante, y de cuando podamos tener la posibilidad de tener a cargo algún área, municipio, provincia o país en adelante. Pero hay que empezar por algún lado. Y en ese sentido me parece que este espacio es un espacio que promete eso, porque junta esta masa crítica que viene de distintos lugares, que esto es lo importante, porque si no es la universidad que piensa, una fundación que piensa, diputados y senadores que están corriendo todo el día. Bueno, veamos cómo juntar todo eso para poder hacia adelante tener un partido fuerte, pujante y con vocación de poder, pero no por el poder mismo, sino por el poder para transformar la realidad. Así que, bueno, quería terminar con eso y les agradezco la invitación. Muchas gracias a las dos expositoras, la verdad que han sumado muchísimo, ha sido valiosísimo el aporte que han hecho ustedes, como cada uno de los que han tenido la palabra en este debate. Le doy la palabra final al ingeniero Pablo Mallini, disculpen, para dar el saludo final en nombre de la línea. Gracias a todos por acompañarnos de mi parte y seguramente nos estaremos encontrando en otros diálogos radicales. Ingeniero. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que no tenía pensado hablar, no es mi tema, pero bueno, simplemente para agradecer en primer lugar a los expositores, gracias Mónica, gracias Blanca, gracias José por sumarte, y gracias a cada uno de los que participaron de este debate que no tiene otro objetivo que poner sobre el escenario la problemática que nos preocupa a todos, principalmente los que estamos acá. Si estamos acá es porque nos preocupa. Y como decía Mónica, creo que el radicalismo tiene un rol preponderante en esto. Es el principal partido de oposición y tiene que tomar las riendas. Nos estamos dando cuenta de que al gobierno, como decía Flavio, no le interesa la educación, o la mira de costado, o no está en su agenda de temas prioritarios. Así que bueno, este espacio fue simplemente para esto. La Casa Lula Alfonsín ha puesto este escenario, y que no va a ser el primero. Creo que Mónica, como Blanca, como José y Flavio han dejado varios temas pendientes para hacer, no una, hacer 2 o 3 más debates de este tema con los temas pendientes, y creo que sí lo vamos a hacer. Así que, bueno, ya vamos a empezar con el equipo, seguramente, temas puntuales, con datos duros, como dijo José Yune, propuesta de datos duros, así que muestren la realidad y que nos hagan reflexionar
sobre este tema. Así que bueno, en nombre de la línea de Raúl Alfonsín, de la Casa Raúl Alfonsín, muchísimas gracias a todos por haber participado y espero que haya sido de su agrado y de utilidad para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Blanca. Bueno, felicitaciones, Blanca. La verdad que muy buena tu moderación. Muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un gusto. De 10, Fer. Gracias, profe, por acompañarnos, clarísima la exposición y tiene que salir algo de todo esto. Esperemos que hagamos hacer mucho ruido en educación de la provincia, a ver si podemos por lo menos empezar un camino distinto al que están tomando en este momento las políticas educativas, ¿no? Sí, bueno, hablando en off, ya lo que estamos quedando, creo que ha sido importante el aporte que se ha hecho, un lindo debate, muchos temas, ¿sí? Sí. Quiero decirte, Blanca, que esto que estás escuchando, que quedó grabado, para los que están todavía en la sala, sí. Está grabada, así que seguramente vamos a estar grabando. No, gracias a ustedes, Pablo. ¿Me escuchas? Sí, se escucha bajito, pero se escucha. Bueno. No, gracias a ustedes, la verdad que para mí esta vuelta ha sido auspiciosa y bueno, ojalá desde lo que uno aprendió y desde la experiencia de haber estado 37 años en la educación podamos hacer algún aporte con aquellos que tienen los conocimientos académicos, ¿no? Así que bueno, yo sumo mi experiencia. Gracias. Ha sido valiosísima, muchísimas gracias, profe. Y nadie más que vos, Blanca, que tiene los conocimientos académicos, ¿sí? Y la experiencia de un camino amplio recorrido dentro de educación. No vengo de los claustros universitarios, pero bueno, tengo 37 años de experiencia en la docencia. Algo podemos sumar. Sí, hay mucha gente que puede sumar. Seguro que sí. Yo creo que este es el momento también, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.